Hola estimados y estimadas, esperando que estén muy bien de salud. En esta nueva masterclass vamos a estar compartiendo cómo realizar un análisis financiero con Power BI. Ya habíamos creado un material sobre cómo crear un estado de resultados en Power BI utilizando DAX y también una aplicación llamada Profit Basic. Basada en algunos comentarios que nos han llegado, y sobre todo de cómo calcular también lo que es el acumulado de periodo, hemos decidido entonces realizar un nuevo tutorial donde deseamos calcular y llevar un análisis financiero aplicando ratios financieros. Es decir, vamos a ver un estado financiero en Power BI, o sea, el modelo de análisis. Vamos a estar utilizando la aplicación Profit Basic, ya que no necesita realizar un tipo de codificación, es decir, caer en cálculos DAX. Y vamos a estar entonces desarrollando el estado de resultados y un balance general. Inclusive vamos a estar creando algunas medidas de ratios financieros, aplicando DAX, inteligencia de tiempo, un rolling a 12 meses. Y también te vamos a mostrar otra aplicación que ha salido nueva, que está en modo beta, que también permite crear un estado de resultado o balance sin ningún tipo de codificación. Está en beta y está de forma gratuita. Más adelante entonces te mostramos la página para que puedas entonces darle una ojeada. Ok, vamos acá entonces a reportes. Aquí te muestro el modelo que hemos desarrollado para hacer un análisis financiero en Power BI. Entonces, bueno, como ya sabes, año, mes. Vamos a abrir aquí. Aquí tenemos, como dijimos, estamos utilizando la aplicación Profit Basic. Si no has podido ver el tutorial previo, donde enseñamos a utilizar esta aplicación, entonces para descargarla y que aparezca aquí en las visualizaciones, vamos aquí a los tres puntitos, obtener más visualizaciones. Aquí en la búsqueda colocamos Profit Basic. Lupita, clic. Y aquí te aparece Financial Reporting Matrix Profit Base. Ya tengo descargada, así que no le voy a dar clic. Una vez está aquí, entonces le das botón derecho y para que ella entonces quede incrustada aquí en tu reporte. Bueno, aquí tenemos, como mencionábamos, tenemos el estado de resultado, año actual, año anterior, variación, el acumulado del periodo comparado con el año anterior y la variación. Tenemos el balance general actual y comparado con el año anterior. Tenemos aquí una tarjeta donde comparamos los ingresos actuales con el año anterior. Tarjeta de KPI, es decir, si está por debajo entonces lo pone rojo y si está por arriba entonces queda en verde. Capital de trabajo, el ratio de liquidez, rotación de activos, el ROA, el ROCE. Acá tenemos la rentabilidad, el EBITDA por mes en absoluto y porcentaje. Hemos colocado aquí una narrativa que funciona de forma dinámica. Es decir, si tocó el mes, entonces vamos a ver que se van a mover los porcentajes, que esto está basado en medidas. Si toco aquí, se activa. Si has observado, el text box ya ahora ha cambiado y permite entonces
colocar igual lo que es la narrativa utilizando las medidas. Aquí el balance general, entonces activo, comparamos con el patrimonio, el pasivo, y la capitalización de cómo está compuesta, ¿no? Patrimonio y la deuda, ¿no? Deuda a largo plazo y deuda a corto plazo. Ok, entonces, para hacer todo esto, acá tenemos la base de datos, máster de fecha y la tabla de cuentas. Y hemos creado aquí una tabla para meter todas las medidas. Si ves, tenemos una cantidad de medidas para llegar a todo este resumen en este dashboard. Ok. Entonces vamos a explicarte acá cómo inicia todo este modelo, porque todo parte siempre del modelo de datos. Tenemos la tabla de hechos o de datos, tabla de relaciones de cuentas y el máster de fecha. Estamos usando solamente 3 tablas. Y si tenemos la base de datos bien organizada y sobre todo el plan de cuenta contables organizado, categorizado y agrupado correctamente y como deseamos que se visualice, prácticamente entonces crear las medidas va a ser mucho más fácil. Pues me gustan las cosas sencillas. Entonces aquí tenemos el plan de cuenta. Así tenemos las cuentas, tenemos los subgrupos, tenemos un subgrupo 2, aquí el ID subgrupo, este plan de cuenta de 8 dígitos y agrupamos y creamos el grupo de 4. Tenemos el grupo 1, el cual nos va a permitir tener agrupados los activos corrientes, los no corrientes, costo de venta, depreciaciones, deuda a corto plazo, largo plazo, financieros, impuestos, patrimonio, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. El grupo 2 tenemos aquí activo, los costos, financiero, ingresos, los no operativos, pasivo y patrimonio. Y en la categoría entonces nos va a permitir filtrar por balance y resultado, ¿no? Para que no quede todo mezclado. El signo, importante esta columna aquí que nos va a permitir entonces convertir, ya que en muchos ERP, donde tenemos la información almacenada, cuando bajan, los ingresos se manejan siempre en negativo y los costos en positivo. Entonces con el signo igual, los activos vienen en positivo, descargan en positivo y los pasivos en negativo. Si deseamos llevar todo a positivo, entonces el signo nos va a permitir hacer ese trabajo y por ello incluimos una columna donde los activos, como son positivos, lo vamos a mantener en positivo. Y cuando llegue al balance, a los pasivos que son negativos, entonces multiplicamos por un menos 1 para que lo convierta a positivo los valores. Igualmente así en el PIG, los ingresos, que los pasa a positivo y los gastos queden igual. Y hemos colocado también aquí unas columnas que nos va a permitir ordenar, ¿no?, nuestros datos como deseamos que queden ordenados. Por ejemplo, el subgrupo 2, que quede ordenado de esta forma y que nos permite una visualización que sea amigable y que se adapte a lo que hacemos en Excel. Igual aquí el grupo 1, activo corriente, activo no corriente, deuda a corto plazo, pasivo corriente, pasivo no corriente, deuda a largo plazo, patrimonio. Y después la parte de resultados, ingresos, costo de venta, gasto operativo, otros ingresos, otros egresos, depreciaciones, ingresos financieros, gastos financieros, impuestos. Y otro subgrupo y así sucesivamente. Para este modelo vamos a hacer algo diferente
Esta base se llama Data Access, ya que vamos a trabajar con una base de datos en Access. Vamos a llevar toda la información a Access. Estamos acostumbrados a trabajar en Excel y sabemos que Excel tiene sus limitaciones, ya que no fue hecho para funcionar como una base de datos, sino para hacer cálculos. Aunque tiene la opción de almacenar en una tabla de datos, pero es mejor hacerlo en Access. Y te voy a explicar cómo podemos almacenar la información en Access, importando la información. Una de las descargas a Excel, entonces subirla a Access. Aquí tengo la información que vamos a estar subiendo de muestra, ejemplo, a Access de una forma sencilla. Vamos por acá a abrir la base de datos que tenemos en Access. Aquí la tenemos. Y te voy a explicar entonces cómo subir la información acá. Aquí la tenemos. Bueno, continuamos acá. Ok, entonces, una vez tenemos ya la información. Listo. Importante. Si ves la información, solo viene la información siempre a fin de mes. Lo que es la parte de costos y la parte financiera, como se maneja a periodos cerrados, entonces siempre baja el año y el mes. A diferencia cuando se maneja información comercial o de ventas, que se maneja de forma diaria, ¿no? En el tema financiero lo maneja siempre al cierre del periodo. Entonces, utilizamos entonces el proceso ETL para incluir la columna de fecha. Vamos entonces a mostrarte acá en el en el Query Editor. Esta información quedó aquí del modelo anterior. Todo lo demás lo eliminamos. Entonces aquí iniciamos cargando la información. Viene de Access. Carga. ¿Ves? Aquí mes y año. E incluimos una columna personalizada para la fecha. Okay, entonces te explico aquí cómo lo hacemos. Vamos aquí a Add Column. Tengo el modelo acá en inglés de Power BI. Custom Column. Entonces, voy a poner aquí fecha 2. Y aquí, vamos a cambiar esto aquí a inglés. Ya que también tengo el teclado, el Office en inglés. Ok, entonces, aquí, Day. Tenemos el año, coma, mes y el día. Para el día entonces colocamos 1, ya que sabemos que hay meses de 30, 31 y febrero tiene 28 días. Entonces, para hacerlo más fácil, colocamos 1. Aceptamos aquí. Aquí se incluye la fecha y lo convertimos a day, a fecha. Y listo. Esto es lo que hacemos acá. Cerramos y cargamos. Y luego solo colocamos o realizamos lo que es el modelado de las relaciones. Relaciones aquí. La fecha. Y las cuentas. Entonces aquí con el Profit Basic, ¿qué hicimos? De la tabla de cuentas, traemos el grupo 1, tuvimos acá, el grupo 1, que es un resumen.
ingresos, costo de venta, gasto operativo, otros ingresos, otros egresos. Vamos aquí, a este botoncito, editar. Y entonces aquí incluimos el cálculo, aparecen acá, del EBITDA. Ingreso menos costo de venta, menos gasto operativo, más otros ingresos, menos otros egresos. El porcentaje, entonces dividimos el cálculo de EBITDA sobre ingresos. El EBIT tenemos aquí, entonces hacemos lo mismo. La utilidad neta igual. Y dos columnas calculadas, ya que es necesario, vamos atrás, aunque creamos las medidas de variaciones, nuevamente hay que hacer el cálculo sobre un cálculo más bien con esta aplicación. Es decir, nos paramos aquí y creamos entonces el sobrecálculo, que reste el valor actual menos el año anterior, tanto para el mes como para el acumulado. O sea, si quieres vamos a repetir aquí esta operación para que lo veas. Vamos a quitar esto de aquí y esta de aquí. Y vamos hacia atrás. Si puedes ver aquí la variación en el porcentaje, dice 21% y eso es un error, ya que la variación de 22 y 17 prácticamente es 4. Y acá en el acumulado, 22 y 21, 9, prácticamente es 1 y tanto. Entonces, acá es que hacemos el cambio de sobrecálculo para que nos haga el cálculo correcto. Entonces nos posicionamos aquí en variación, botón derecho y adicionamos un cálculo. Perdón, puse aquí otra cosa que no era. Adicionamos entonces aquí una columna calculada. Clic allí. En fórmula le decimos actual menos año anterior. Y la tenemos. Y acá lo mismo en el acumulado. Botón derecho. Adicionar columna formulada. Year to date menos el año anterior. Y ves que allí cambia entonces la fórmula. Vamos hacia atrás. Y aquí lo tenemos, ¿cierto? Ahora sí, 4.6, es decir, 5%. Y acá 0.40. Hicimos lo mismo acá para el balance. Fuimos aquí, edit, incluimos el cálculo de celda, es decir, total activo, activo corriente, más activo no corriente y pasivo, deuda a corto plazo, pasivos corrientes, pasivo no corriente más deuda a largo plazo, pasivo más patrimonio, es decir, total pasivos más el patrimonio. Para separar esto, hicimos aquí en filtros, colocamos entonces un filtro en la visual. Entonces aquí con la categoría, hemos dicho que categoría es solamente, nos permite balance y resultado. Entonces filtramos por allí, aquí solo resultados y acá que solamente sea el balance. Listo. Y acá, bueno, utilizamos un TRIMAT para los activos y capitalización que nos traiga entonces la deuda a corto plazo, largo plazo, el patrimonio y que nos saque entonces el porcentaje o la porción sobre el total. Y aquí entonces creamos también un filtro personalizado en la visual
que solamente nos traiga esos tres conceptos. Entonces, ahora viene el tema de los cálculos, las medidas, que es lo importante acá. Y aquí tenemos, vamos aquí, valor actual, la medida simple. Como les decía, vamos acá, en Database, creamos la columna de valor positivo, es decir, con el signo entonces multiplicamos la columna de datos que viene de la base de datos por el signo para que entonces haga la conversión como deseamos que la información aparezca para poder hacer los cálculos y que se visualicen como lo deseamos. Ok, entonces prácticamente estos son cálculos sencillos. El capital de trabajo entonces sabemos que son medidas financieras que toma ¿qué? Las cuentas por cobrar más los inventarios menos los proveedores o cuentas por pagar. Entonces, aquí creamos las medidas utilizando variables. Hemos utilizado muchas variables para hacer todos estos cálculos. Es decir, deudores, que nos traiga aquí los deudores comerciales, los inventarios, proveedores, los almacenamos en estas variables y luego, entonces, un resultado final que sea deudores más inventarios menos proveedores y nos regrese este resultado. Para el EBIT, igual hacemos lo mismo, pero acá hemos creado o incluido una función adicional que es la función IN. Esta función prácticamente no aparece en la ayuda. Es casi igual como en Excel con la función DayIf. En Excel no aparece en la búsqueda, hay que colocarla manualmente. Sin embargo, acá en Power BI sí aparece en la búsqueda. Bueno, IN no aparece aquí en la búsqueda. Nos permite incluir conceptos que deseamos agrupar en una medida. Aquí estamos sumando y le estamos pasando aquí que nos sume los ingresos y otros ingresos como ingresos. Y en costos, entonces le estamos pasando que nos incluya el costo de venta, los gastos operativos, las depreciaciones y los otros egresos. Y luego almacenamos todo eso en un resultado donde está almacenada ingresos, costos y restamos los costos, los ingresos para que nos dé entonces el EBIT. Y asimismo para el EBITDA hacemos lo mismo y acá nos permite entonces ver la visualización. Y estamos en marzo y si ves aquí el EBITDA 1.6 millones, pasamos acá al mouse, ahí está 1.6 millones. Entonces para rotación de activos, vamos acá, vamos primero a la liquidez. El ratio de liquidez, bueno, es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Almacenamos aquí AC, PC, resultados, sacamos la división y convertimos entonces con un formato, le damos un formato para que nos ponga aquí la cantidad de veces, ¿no? Igual la rotación de activos. Igual almacenamos los ingresos. Aquí, como ya saben, necesitamos, como el balance se maneja a un periodo acumulado y el estado de resultado es mensual, tenemos que llevar tanto los ingresos como el EBIT a 12 meses, un rolling a 12 meses. Entonces, para ello, utilizamos la función DaysImperio, la cual nos permite tomar una fecha inicial y un intervalo de tiempo, ¿no?
es decir, con la fecha que yo inicio, intervalo de tiempo, 12 meses hacia atrás, es decir, 12, y que sea a meses, 12 meses. Entonces acumulamos los ingresos aquí a 12 meses. Aquí el total de activos lo traemos ya utilizando la tabla de cuentas. Dividimos los activos sobre los ingresos. Y aquí entonces lo almacenamos todo aquí en ingresos, activos, de resultado. Sacamos el cálculo y le damos un formato. Aquí cantidad de veces, ¿no? Lo que nos está diciendo aquí es que 1.6 veces rotan los activos en esta empresa, es decir, en el año. Cantidad de veces que rotan los activos en el año, es decir, prácticamente 2 veces al año. Tenemos entonces aquí el ROA. Igual acá, utilizamos la utilidad neta, la llevamos a 12 meses, un rolling a 12 meses, para entonces calcular este ratio de eficiencia. Y nos da aquí 8.1%. Igual con el ROCE, que es la eficiencia de los activos operativos. Le llevamos el EBIT a 12 meses. Muchos usan el EBIT, otras toman el EBIT y le restamos la tasa impositiva. Aquí le estoy restando la tasa impositiva, que acá en mi país es un 25%. Y luego entonces lo dividimos sobre los activos netos operativos. Es decir, el EBIT sobre mis activos netos operativos o capital empleado, ¿cierto? Ok. Los activos netos operativos ya lo habíamos visto. Creo que no. Vamos acá, esa medida. Sale también esta ecuación. Igual almacenamos los activos, los pasivos corrientes y los restamos allí. Es decir, activos menos pasivos corrientes, que es mi capital empleado o activos netos operativos. Y aquí tenemos entonces ya esta medida. Acá entonces, como les decía, aquí solamente en la narrativa, ¿ves? Nos permite entonces utilizar las mismas medidas para hacer las narrativas. Ahora, como te decía, te voy a mostrar ahora cómo almacenar la información en Access. Este trabajo te va a tomar tiempo la primera vez, pero una vez ya tengas todo el modelo desarrollado, solamente actualizar la base de datos, refrescar y analizar la información, que es lo que deseamos al final. Que entonces aquí tenemos la información esta, como te decía. Este es el mes 5, ¿no? Acá la información del mes 5 en blanco. Y vamos entonces a subir esta información suponiendo que ya la bajamos del sistema que estemos utilizando o que la empresa maneje. Entonces voy a cerrar aquí. Voy a Access. Voy a cerrar aquí. Entonces aquí en datos externos, nuevo origen de datos, Excel, aquí es Excel. Voy a buscar aquí el archivo. Aquí. Acá. Aquí. Data para Access. Abrimos. Y lo voy a llevar a mi tabla que ya tengo creada. Entonces digo aquí anexar una copia. Aceptar. Aquí solamente tengo una hoja en este archivo Excel, se llama Data Access. Le doy siguiente, siguiente y finalizar. Entonces listo, ya
se importó la información a mi base de datos de Access. ¿Cómo comprobamos? Vamos aquí. Y lo último debe ser mi mes 5, ¿ves? Como lo vemos aquí. Salvamos. Cerramos aquí. Nos vamos acá a VI y doy refrescar. Puedo refrescar todo o solamente la tabla de datos. Ya que no he hecho ni un cambio por acá, entonces solamente refresco la tabla de datos. Aquí en los 3 botoncitos le doy refresh data. A refrescar allí. Y listo. Ya cargo aquí entonces mi mes de mayo y ya puedo analizar la información. Entonces, como ves, en mayo mis ingresos estuvieron por arriba comparado con el año anterior. Capital de trabajo de 18 millones. Una liquidez 1.5, una rotación de activos igual de 2%, igual el ROA del 8%, un ROCE del 9%. Es decir, por cada dólar invertido me gano 9. ¿Así? Entonces aquí en la narrativa, los ingresos acumulados del periodo presentan un crecimiento de 7.7%. Aquí está, comparado con el año anterior. El beneficio, es decir, el EBITDA acumulado es de 20%. Aquí lo vemos. Es decir, 0.6 porcentual comparado con el año anterior. La eficiencia de ROA presenta un rendimiento del 8.1% y el ROCE del 9% por cada dólar invertido. Y aquí podemos entonces ver la tendencia del EBITDA mes a mes, absoluto y en porcentaje. Aunque tuvimos mejores ingresos, podemos observar que el margen cayó prácticamente en un 7% comparado con el mes anterior. O sea, acá podemos inclusive meter aquí el detalle de las cuentas. Vamos aquí, de cuentas. Vamos a meter su grupo 1 aquí. Y vamos aquí al zoom. Y nos permite entonces analizar la información de qué es lo que está pasando. Bueno, el costo de venta aumentó. Hay un tema de variables allí. Los gastos operativos. Bueno, aquí estamos comparados contra el año anterior, no contra el mes anterior, que podría ser entonces el análisis también para ver qué fue lo que pasó con el mes pasado, ¿no? Listo. Por acá el balance podemos abrir. Hacemos zoom y podemos ver entonces aquí lo que está compuesto, ¿no? Dónde están las desviaciones, los crecimientos o las disminuciones. Activos, el efectivo, entonces congelo aquí. Activos no corrientes, la deuda, bueno, esto no cambió. Pasivos corrientes, otros pasivos corrientes disminuyeron. Cuentas por pagar aumentó. Y así sucesivamente. Listo. Entonces, como les decía, hay una nueva ha salido al mercado una nueva herramienta llamada InfoRiver. Aquí en la página web puedes buscarla. Vamos aquí. InfoRiver, Power BI. Y aquí puedes ver la información y hacer la prueba, ¿no? Ahora mismo está en prueba beta, es decir que la puedes cargar gratuitamente. Y aquí la otra herramienta que existe, que es BI, es de pago. Lo único que no me gusta de esta visualización con la de acá es que, si ves,
aquí no ocupa espacio. Esta prácticamente está ocupando espacio porque están llevando una experiencia como si estuviera en Excel. Es bueno, pero esto no debió quedar tan así. Entonces, igual permite crear sin ningún tipo de codificación. Es decir, podemos hacer las medidas de forma manual. No vamos a tener tiempo de explicar esto aquí, ya que el tiempo ha avanzado y sé que tu tiempo es valioso. Pero si puedes ver, mira, nos permite hacer cosas como en Excel, crear cosas manuales. Aquí tiene customizar, añadir, insertar filas, reordenar inclusive la información de forma manual, darle estilos, formatos condicionales. O sea, es bastante amplia. Así que ahí, bueno, puedes hacer una revisada y ver si qué tan funcional es. Pero es bastante amigable y creo que la información, la visualización también me parece buena. Ok. Bueno, aquí cerramos. Igual si lo deseas, te puedo compartir este modelo para que tomes ideas. Me dice si estás interesado entonces para compartirlo debajo del link. Y si deseas también, entonces podemos hacer más adelante un modelo donde llevemos ya la parte del ciclo financiero, es decir, rotaciones de cuentas por cobrar, por pagar inventario y llegar hasta el ciclo financiero y también calcular lo que es un free cash flow, ¿no? Ver la parte del efectivo, que también es importante en los análisis financieros. Bueno, esto es todo. Espero que esto te sea de ayuda. Dios te bendiga y éxitos. Nos vemos.